Muy buenas noches para todos los participantes y espero que este momento del webinar pueda servir para motivarlos a que se inscriban en el curso. Bueno, señores, entonces, este curso que se ha denominado Buenas Prácticas en la Operación y Mantenimiento de Calderas es un curso que está fundamentado en todos los archivos necesarios que ustedes los están viendo ahí, los temas necesarios que se van a mirar para lograr llevar a buen recaudo el hecho de que ustedes puedan tener esas buenas prácticas en la operación y mantenimiento de las calderas. Yo hago parte del equipo de instructores del Lernova, que más o menos hemos venido trabajando durante varios años, no solamente en la parte de calderas, sino también en la parte de análisis de riesgos para los proyectos de la industria oil and gas y para otros proyectos también. Les decía que he tenido unas buenas oportunidades de poder interactuar con personas y además de hacer la operación, ¿no? Durante muchos años también de hacer la operación y en donde uno se da cuenta que definitivamente los riesgos aparecen en los procesos debido a que muchas veces hay falta de conocimientos, hay falta de experiencia y también la seguridad de uno mismo en el manejo de las calderas. Eh, Esas oportunidades pues han sido positivas porque hemos podido prácticamente caracterizar muchas fallas en calderas, ¿sí? Hace poco miraba yo un libro que se llama el ASME Simplify Power Boiler, que es un libro que maneja toda la parte de las normas de ASME en la parte de calderas, porque entonces ellos en sus libros, ellos manejan también todas las experiencias que ha habido a nivel nacional tanto de Estados Unidos como del mundo. Hay un accidente como muy espectacular de una caldera que ocurrió por allá en 1905 en Massachusetts, en Brockton. Ellos en ese día, que era un día creo que era un marzo 20, y eran las 7:50 de la mañana y ellos tenían una cola larguísima de personas, había más de 150 personas en la cola para entrar a esa fábrica que era una fábrica que llamaba Gruber Company, que era una fábrica de zapatos. Y las calderas en el 1905 pues eran muy rudimentarias, ¿no? No tenían tratamiento de agua, prácticamente eran unos compartimientos cerrados y trabajando con presiones entre 70 y 100 libras. Y en ese día precisamente ocurrió una explosión muy espectacular en donde de los ciento y pico de trabajadores que estaban ahí murieron 58 personas de las que estaban ahí en la fábrica. Hubo 50 heridos y la caldera, el libro que les acabo de mencionar, eh, detalla el hecho de que la caldera destruyó en su salida, porque salió como un cohete, dice rocket, dice ahí en el término que utiliza el artículo, destruyó seis edificios comerciales, destruyó el área del power boiler, o sea, donde estaba la caldera, y la caldera salió disparada y el tema habla de que la caldera se fue por el lado norte de la vía que llaman ahí de Dexton Strip y quedó exactamente enfrente a la casa del gerente técnico de ingeniería de esa fábrica de calderas, ¿no? Entonces, muy particular que la caldera hubiera quedado enfrente al jefe de calderas de esa fábrica donde hubo la explosión. Y la explosión, pues ahí habla también el libro de que se debió a un sobrecalentamiento y corrosión, porque en esa época prácticamente era un recipiente colocado sobre una hoguera de fuego, que en esa época era carbón,
y finalmente pues ese contacto directo del llama con la parte de metálica pues hizo que ocurriera una oxidación casi instantánea y el agua, la caldera tenía mucha agua, que fue lo que quemó a la gente, porque prácticamente las calderas pirotubulares, ustedes saben que tienen mucha cantidad de agua y esa agua es lo que generó la quemadura de muchas de las personas, ¿no? Entonces, el tema es para decir que las calderas no son riesgosas como la gente muchas veces considera. Digamos, las calderas desde el punto de vista de equipos seguros, es una barbaridad lo que es la seguridad que tiene una caldera de esas. En todos los aspectos, la tecnología manda sobre las normas. Cuando la norma sale, la tecnología va más adelante. Así que entonces las calderas realmente no son equipos peligrosos. Nosotros, con nuestro actuar, con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra forma de ser un poco apáticos con la operación, con los libros, con los manuales de operación, con los manuales de mantenimiento, somos los que hacemos que las calderas se vuelvan peligrosas porque no estamos aplicando lo que el fabricante de la caldera está recomendando. Entonces, considero yo que la parte de la normatividad existente juega un papel muy importante en la seguridad de las calderas y eso es lo que tenemos que mirar nosotros, es acogernos a alguna norma. Las calderas tienen muchísimas normas, ¿no? Por ejemplo, ASME tiene 11 secciones que cubren la normatividad de las calderas. Entonces, por ejemplo, para las calderas pirotubulares, nosotros sabemos que existen normas adecuadas para las Power Boiler, que es la sección uno, y para la Heating Boiler, que es la sección 4, ¿sí? O sea que esas normas están acompañadas de cuidados en la operación de las calderas, respectivamente tanto las calderas de Power Boiler como las calderas de Heating Boiler, y que nosotros normalmente las que utilizamos en este momento para nuestras empresas, nuestros sistemas de conversión de procesos, normalmente son las heating boilers, o sea, son calderas de baja nominación. Ustedes saben que las calderas, según ASME, se dividen en dos grupos, grupos de alta presión y de baja presión. Pero ASME hace la diferencia entre una caldera de baja presión, que es una caldera de menos de 15 libras, y una caldera de alta presión, que son calderas mayores de 15 libras. Lo que pasa es que el mercado ha llevado a la nominación de calderas de presión media, pero realmente ASME hace una diferenciación muy importante en que las calderas son de alta presión para manejarlo a través del Power Boiler, cuando las calderas están por encima de 160 libras o por encima de 250 grados Fahrenheit. De ahí para abajo, las calderas se manejan con el heating boiler, o sea, con las normas, que es la sección 4 de las 11 sesiones que tiene ASME, ¿no? También existen otras normas, ¿no? Digamos, por ejemplo, la NFPA tiene la norma 85, que es bueno, ASME, perdón, NFPA, la National Fire Protection Association, ellos han venido cambiando durante los últimos 10 años muchas de esas normas desde el punto de vista de la nominación. Hay una que llaman la 86, la normal, la central es la 85, y cuando las calderas son que son de presión al vacío en su horno, pues ya las llaman 86, y ahí hay otro tipo de calderas. Entonces ellos están ahí cambiando a veces por capítulos, a veces dejan la norma 85 y trabajan con capítulos, y así uno va notando que van evolucionando, las normas las van evolucionando y van cambiando las nominaciones, 85, 86, 86A, 87, en este momento está por capítulos, ¿no? No he frecuentado últimamente para mirar cómo están las normas, pero la norma 85 es la que detalla todo lo que tiene que ver con calderas. Bueno, también hay otras normas del API, ¿sí? Que también maneja lo mismo que el Underwritten Laboratories,
Prácticamente, Underwriter Laboratory maneja calderas de muy baja nominación hasta 370 libras y de ahí para adelante, y si viene la NFPA y maneja el resto de calderas. En cambio, ASME sí las divide desde 15, mayores de 15 y menores de 15 para establecer la diferencia de calderas con el atenuante que les comenté ahora de que si son mayores de 160 PSIG, entonces son calderas de alta presión, o que si son mayores de 250 grados Fahrenheit, son calderas de alta presión. Y esas calderas entonces se miran bajo la norma de la sección 1, que es el Power Boiler. Si son por debajo de esos dos valores, 160 libras y 250 grados, o 250 grados, entonces se manejan bajo la norma, la sección 4, ¿sí? De calderas. Bien, entonces, como les venía diciendo, entonces las calderas uno las hace peligrosas si uno es una persona un poco apática a las normas. En nuestro medio existe una norma que es la NTC 3694, que es una norma básicamente, es una traducción, una vulgar traducción de la norma CSC raya 1 de ASME, que es para las calderas que ustedes manejan, calderas pirotubulares de automáticas de prácticamente no asistidas. Entonces, esa norma es la norma que debería de estar implementada en todos los países que manejan las calderas pirotubulares, ¿sí? Bueno, entonces sobra decir que una caldera pirotubular, pues es una caldera que la nominación los llama calderas de humos o calderas de fuego tubular, ¿sí? Como las que ustedes están viendo ahí en el diagrama, ¿no? Entonces ahí se muestra una caldera de 4 pasos, en donde el primer paso es un paso de radiación y los otros 3 pasos son pasos de convección, ¿no? Ahí se ve claramente entonces cómo el fuego al llegar al final de la diapositiva se devuelve por la parte de abajo y por la parte de arriba y finalmente termina en la parte, en este caso termina en la chimenea, en la parte frontal de la caldera para completar los 4 pasos. Bien, la peligrosidad de una caldera entonces lo determina es básicamente la no aplicabilidad de normas, ¿no? En una planta de hule para forrar muebles de automóviles, ocurrió un accidente muy similar al que ocurrió el 7 de septiembre del año 2007 aquí en la ciudad de Bogotá. Y entonces, donde tuve la oportunidad de hacer la investigación de ese accidente y los accidentes fueron similares. Cuando ustedes estén en el curso y estemos en el último día, quiero mostrar a ustedes entonces cómo fue el accidente, que son idénticos, con la diferencia de que en Bogotá hubo 3 muertos y en Estados Unidos hubo solamente lesionados, ¿no? Bien, entonces, las calderas, pues dependiendo de cómo las mire uno desde el punto de vista de partes, entonces, pues nosotros consideramos que las calderas pueden tener más o menos ocho secciones en las cuales se puede uno guiar para generar el conocimiento que se desea que ustedes aprendan, ¿no? Y esos factores pues se pueden, más que todo, se pueden agrupar digamos, en 8 grupos: sistemas eléctricos, que puede ser toda la parte eléctrica que cubre el programador de encendido y los dispositivos de seguridad y protección, que podría ser la parte número 1, donde podríamos centrarnos también a mirar ese tema. Podríamos mirar la parte de los combustibles, ¿sí? Que es muy interesante que ustedes, los responsables de la operación de calderas, ustedes deben conocer cómo anda la bolsa de la energía en los respectivos sitios donde ustedes están operando. ¿Por qué razón? Porque los combustibles tienen un costo
y las calderas pueden estar implementadas para trabajar con uno o con dos combustibles, ¿no? Entonces uno debe buscar la forma de saber valorar los combustibles y eso nosotros se lo estamos enseñando en ese curso para que ustedes puedan diferenciar entre el propano, entre el combustible líquido liviano, entre el combustible líquido pesado, entre combustibles dedicados para calderas o gas natural o propano, y por qué no la electricidad, que es uno de los energéticos más costosos que hay, pero hay que mirarlo. Entonces, si uno sabe valorar los combustibles haciendo una serie de pasos mecánicos en álgebra, pues uno puede encontrar cuál es el combustible más adecuado para la caldera. Entonces, dependiendo del tipo de caldera, si tiene uno o tiene dos combustibles potenciales para utilizar, entonces uno puede también buscar la forma de, de, de ahorrarle energía al proceso y de impactar lo menos posible el medio ambiente. Y también es Otro, importante que bueno, en este caso hablando de combustibles, que ustedes sepan cómo se valoran los combustibles desde el punto de vista operacional. Los combustibles hay que mirarlos, por ejemplo, el gas natural, pues sabemos que el gas natural es un porcentaje de 85 a 95% de gas metano. Y ese gas, el CH4, si uno hace una relación entre 4 el peso atómico del hidrógeno multiplicado por 1 por 4, y lo divide por el peso del carbono, que es 12, eso da un promedio de 33% de hidrógeno en el combustible. Eso quiere decir que ese combustible es el menos eficiente de todos, a pesar de que ensucia menos la caldera, es el menos eficiente, porque si lo comparamos con un combustible líquido, ese combustible líquido puede tener un 11% más o menos, de 10 a 12% de hidrógeno, comparado con el 33% de hidrógeno que tiene el gas natural. Entonces, entre más hidrógeno tenga el combustible, peor es el efecto, porque eso genera esa cantidad de agua que va a evaporarse y que va a perder energía al ambiente. Entonces, los combustibles, por ejemplo, el carbón es mucho más eficiente que un fuel oil número 6. Entonces, los combustibles hay que saberlos evaluar y ese es otro de los temas que nosotros estamos enseñando aquí en el curso, ¿no? Hay que mirar en un combustible qué es el API, cómo se consigue, cuál es el API, cómo se compara el API con la densidad de un combustible, cómo se valoran, porque tenemos también un artículo dedicado solo a la mecánica de la combustión para poder evaluar los combustibles, porque los combustibles no solamente hay que evaluar desde el punto de vista de eficiencia, sino también desde el punto de vista operativo, cómo ensucia la caldera, cuántos meses requiere la caldera antes de sacarla a mantenimiento por ensuciamientos, cómo se manejan esos ensuciamientos de una manera práctica, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos hay que saberlos y ustedes, los funcionarios responsables, ingenieros, técnicos, operadores, tienen que saber cómo se valoran esos combustibles, cómo se miran en las cartas, cómo se grafican para que estén en el rango que pide la norma, que es entre 100, 100 y 150 SSU, que es la norma americana, o con grados Engler, según las normas europeas, y cómo se valoran, cómo se comparan esas viscosidades, cómo se comparan en el mismo gráfico, haciendo una serie de ayudas que uno tiene para que ustedes aprendan a cómo se buscan combustibles equivalentes, ¿sí? Y todo mirándolo es pesos por millón de BTU, porque al final el responsable de la operación y del mantenimiento tiene que bajar costos en lo que más se pueda, ¿no? Una caldera nueva puede valer, una caldera de 250 caballos, puede valer en nuestro medio unos 225 millones de pesos, que si lo dividimos por 4.000 pesos por dólar, pues ahí nos va a dar la equivalencia en dólares, ¿no? Para si hay personas que están en otros medios de valor diferente del peso nacional al dólar.
Entonces, finalmente, cuando uno compara el precio de una caldera de este tipo, digamos, horizontal, pirotubular, puede estar valiendo un promedio de 1 millón de pesos por cada caballo, para que una de 250 pueda valer 225 millones. Pero si uno mira cuánta es esa caldera de 250 caballos, puede estar a una eficiencia de 85% demandando un promedio de 60 galones por hora. Esos 60 galones por hora en un periodo de 365 días puede, puede fácilmente valorar el consumo de combustible en 5.000 y pico de millones de pesos al año. Que si yo divido ese valor en los 225 millones de pesos que vale la caldera, más o menos son 20 y pico de veces la cantidad de billetes que pasan por esos tubos así, generando calor comparado con el valor de la caldera. Entonces, a mí me pueden regalar una caldera de 225 millones de pesos con el 80% de la eficiencia. Pero si yo la compro con el 85% de la eficiencia, me puede valer ese valor, y yo puedo, entonces por ahí, con un 1% de, 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 de eficiencia que yo le gane al proceso en la caldera, porque está para 85%, con un 1 o 2%, inmediatamente vamos a mirar unas recuperaciones mucho mayores que si me la regalan. Así que yo no debería de aceptar una caldera regalada porque tiene una eficiencia baja. No, porque si yo la puedo comprar, pero con una eficiencia alta, yo por ahí rento muchas veces más el costo de la caldera que si me la regalan, ¿no? Entonces, esas son situaciones que hay que mirar, no comprar la caldera porque me la dan barata, sabiendo que los resultados en eficiencia no van a ser buenos y vamos a tener pérdidas grandísimas, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan desde el punto de vista de los combustibles. La otra situación es el control de la carga, ¿no? La carga de una caldera es un factor importante. Una caldera puede estar oscilando, en una hora puede estar oscilando 4 veces, apagándose y prendiéndose, sabiendo, y entonces la caldera la estamos perjudicando porque la fatiga térmica que va a adquirir una caldera de estas cuando se apaga, que ustedes saben que al apagarse hace una purga, y queda en stand-by, y a los pocos minutos vuelve y prende, entonces vuelve y se calienta la caldera. Esas paradas y arrancadas en una hora de más de 4 paradas, eso genera unas pérdidas grandísimas en la confiabilidad de la caldera. Por lo tanto, la carga es un factor importante que los responsables de la operación y mantenimiento de la carga deben conocer. Así que en este tema del porcentaje de carga también hemos manejado, tenemos ahí unos factores. Si tenemos más de una caldera, pues cómo las podemos poner a trabajar, de qué manera podemos ponerlas a trabajar. Y aquí se puede uno hablar tranquilamente de calderas en serie o en paralelo, ¿no? No es que la caldera en serie esté una detrás de otra, o que la caldera en paralelo esté una superpuesta con otra, sino es la forma como se controla la caldera. Y esos son métodos que durante este curso se ven, ¿no? Se ven cómo es que hay que mirarlos.